Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Te lo afilo. Hoy día vamos a estar revisando a pedido de mucha gente que nos ha consultado sobre piedras, sobre todo sobre qué piedra ocupar para afilar mi cuchillo. Es una pregunta muy común, pregunta que recibimos casi todos los días y la respuesta es muy simple, así que la vamos a estar revisando durante este video. Vamos a estar viendo los diferentes tipos de piedra y sobre todo cuál es la que a mí me serviría para mi cuchillo. Lo primero que tenemos que hacer es, para decidir qué piedra usar, es ver cuál es el estado de mi cuchillo. ¿Cómo hago eso? Hay tres formas para hacerlo. Una es la forma visual, en donde yo examino mi cuchillo, lo miro, ojalá por los, la mayor cantidad de lados que sea, desde punta, desde atrás, desde los lados para ver si el cuchillo presenta alguna curvatura y sobre todo lo miro a contraluz en el filo. O sea, si me está llegando la luz desde acá, yo coloco mi cuchillo hacia abajo y lo empiezo a levantar mirando siempre el filo y voy a ver si existe algún brillo en el filo o no. Dependiendo de la cantidad de brillo que genere el filo, eso va a querer decir que la luz se está reflejando en algo plano. O sea, mi filo está plano y por ende el cuchillo no va a cortar. Eso me va a indicar de buena forma cuál es el estado del filo de mi cuchillo. Si veo un brillo muy generoso, el cuchillo va a estar en muy mal estado. Mientras que si veo algunos puntos con algún brillo en la hoja del cuchillo, eso va a significar que mi cuchillo necesita solo una mantención. Otra forma de chequear el estado de mi cuchillo es revisando el filo en forma táctil. Esto se hace colocando el pulgar en el lomo del filo. Este va a ser el que va a hacer la fuerza para sostener el cuchillo en mi mano. Y voy a dejar caer 2 o 3 dedos de mi mano, dependiendo de mi comodidad. Y voy a empezar a acariciar el filo suavemente. Claramente esto podría provocar un accidente si es que no lo hago con cuidado, así que les pido que si lo hacen en su casa, lo hagan con mucho cuidado, con mucha detención. Esto es, de nuevo, hacer fuerza sobre el pulgar para soportar el cuchillo y mis otros dedos solo tocan muy sutilmente el filo y lo acariciamos. Esto nos va a indicar el grado de filo que tiene mi cuchillo. Si siento que esto se siente como estar acariciando un vidrio o estar acariciando el lomo de mi cuchillo, simplemente el cuchillo está en muy mal estado. Ahora, si siento un leve hormigueo en el filo o en algunas partes del filo, eso significa que mi cuchillo no está tan mal. Ahora, si siento un hormigueo prominente en toda la hoja, eso quiere decir que mi cuchillo está en buen estado. La tercera forma, y la que casi todo el mundo ocupa o mal ocupa, es la prueba del papel. O sea, yo tomo un papel y trato de cortar con el cuchillo y eso también me va a indicar si el cuchillo está cortando o no, o qué también está cortando. Eh, Eso generalmente se usa para ver el estado de un cuchillo, para ver la mella en general, o para ver cómo está quedando mi afilado. Pero no es una prueba tan buena para ver si ese cuchillo va a estar cortando algún alimento en específico. Así que bueno, podemos usar esas tres formas para poder evaluar mi cuchillo y dependiendo de eso ver qué piedra es la que necesito. Ahora nos vamos a pasar a las piedras. Piedras, en general existen piedras de cerámica, que son las que nosotros usamos a menudo y las que veo que mucha gente que nos consulta también las usa en casa. Existen también otras placas diamantadas, que se parecen mucho a las placas que nosotros usamos para aplanar las piedras. Básicamente una placa que está con polvo de diamante de algún formato. Hay polvo de diamante grueso, medio o fino. Por otro lado están las placas diamantadas, que básicamente es una placa de acero que también contiene polvo de diamante. Y estas las venden generalmente en Estados Unidos, las venden como coarse, medium o fine. O sea, quiere decir que el diamante tiene un grano fino, un grano medio o un grado grueso. Las piedras cerámicas, todas tienen una numeración. Y la numeración lo que me indica es qué tanto material va a desgastar del acero de mi cuchillo. Si tenemos una piedra de baja numeración, 180 por poner un ejemplo, esa piedra ya es una piedra
que me sirve para rectificar un cuchillo. ¿A qué me refiero con rectificar? No sé, si mi cuchillo se le rompió la punta en forma pequeña, puedo usar una piedra de bajo grano para poder corregirlo. Si mi cuchillo tiene mellas, si se oxidó por algo y se generaron puros piquetes en el filo, también la puedo corregir con una piedra de bajo grano. Por eso se llaman piedras de bajo grano o piedras de rectificación. O sea, yo quiero corregir algo de mi cuchillo que está malo. O sea, que yo si quisiera afilarlo, claramente no podría hacerlo sin antes corregir estos errores. Esas son las piedras de bajo grano. Las piedras de bajo grano generalmente van desde cero, debe haber la piedra cero, nunca la he visto, pero debe existir, hasta la piedra 700 o bajo el 800. Esa se considera una piedra de rectificación. Después tenemos las piedras de medio grano que me sirven para mantener un cuchillo. Si yo tengo un cuchillo afilado, con este rango de piedras voy a poder mantener un proceso constante de mantención de mi cuchillo sin tener que gastar tanto tiempo para afilarlo nuevamente. Esto quiere decir que también yo me comprometo a estar manteniéndolo constantemente, si no mi cuchillo va a pasar a necesitar unas piedras de bajo grano, eso quiere decir rehacer un nuevo filo y no necesario mantener. Ahí voy a tener que tener dos piedras sí o sí, una de mantención y una de bajo grano. Las piedras de mantención generalmente van entre los granos 800 al 1200. Cualquier piedra de esa numeración o en ese rango se considera una piedra de mantención y es una piedra con la que yo voy a poder mantener mi filo en infinito, en un ciclo infinito de mantención. Con mantención me refiero no a estar una hora afilando mi cuchillo o 2 horas afilando mi cuchillo, que es lo que pasa cuando tengo un cuchillo en muy mal estado, sino que basta con hacerle una mantención periódica, ojalá, no sé, no más de 5 minutos y viendo que mi cuchillo recupera el filo. Después nos saltamos a las piedras de pulido, que son las piedras que van más arriba del rango mediano, o sea, más arriba del 1200, ya del 1500 hacia arriba, 1200, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, etcétera, hacia arriba. Mientras más alto el grano, significa que yo voy a conseguir un mayor pulido, o sea, la microsierra, esta microsierra que genera el proceso de corte en un cuchillo, va a tender a ser más plana mientras yo lo pula a un mayor grano. Esas son las piedras de cerámica, o sea, a eso nos lleva la numeración de las piedras de cerámica. Entonces, en resumen, tenemos piedras de rectificación, piedras de mantención y piedras de pulido. Dependiendo del estado de mi cuchillo, yo voy a usar una u otra. De nuevo, si mi cuchillo está en muy pésimo estado, utilizo una piedra en el rango de rectificación. Si mi cuchillo está recién comenzando a perder el filo o ya no está cortando tan bien como cuando estaba afilado, necesito una piedra del grano de mantención. Y por ahora, si en mi cuchillo ya tiene filo y necesito cortar algo específico como un pescado y que no se note ninguna rasgadura en el pescado, voy a una piedra de pulido. Y con piedra de pulido me refiero a 3000 o 5000 basta, no es necesario llegar a una piedra de 10000, que generalmente la gente piensa que entre más alto el grano, el cuchillo me va a quedar mejor. Y eso no es una regla para todo, va a depender de lo que yo quiera cortar. Eso con las piedras de cerámica. Como les mencioné anteriormente, están estas placas diamantadas. El diamante es un elemento muy abrasivo, gasta mucho acero y lo gasta muy rápido. Entonces, de nuevo, si quiero corregir mi cuchillo, si está en pésimo estado, me voy a una placa diamantada coarse o de grano bajo, o sea, grano grueso. Con esa piedra voy a conseguir un trabajo mucho más rápido que una piedra de cerámica. ¿Por qué? Porque estoy simplemente usando diamante. Y bueno, si quiero mantener el filo, me voy a una placa diamantada de grano medio. La ventaja de estas placas diamantadas es que, a diferencia de las piedras de cerámica, estas no necesito mantenerlas, o sea, no necesito rectificarlas. Estas no se van a curvar. Lo que sí va a pasar es que el diamante en algún momento se va a perder, por el uso ya voy a quedarme solo con una placa de acero o con una película de diamante muy delgada, lo cual no va a generar el trabajo igual a cuando esta placa estaba nueva. Después tenemos estos elementos, los astiles o chairas. Existen de acero y existen de cerámica. El acero
es estar metiendo acero contra acero. O sea, si yo tengo un cuchillo de acero, del que sea, y uso una steel de acero, estoy trabajando acero contra acero. Eso no me va a permitir gastar la hoja del cuchillo, y por más que pase mi cuchillo por el acero, esto no me va a conseguir un filo. Esto para lo único que sirve es para corregir un filo cuando recién lo estoy usando. O sea, me permite darle una mantención para alargar el periodo de afilado de mi cuchillo. Pero como les digo, esto no me va a permitir afilar un cuchillo. La otra steel de cerámica, la cerámica es más dura que el acero. Esto me va a permitir gastar un poco el cuchillo, pero de nuevo, los astiles no son para afilar, no es un elemento para afilar, no es un elemento que me va a devolver el filo en un cuchillo en forma correcta. Ahora, si lo paso 1000 veces y me vuelvo loco pasando el cuchillo por un astil de cerámica, sí, voy a conseguir lograr un filo, pero lo más probable que pase es que yo esté curvando mi cuchillo por la fuerza que se ejerce y la presión que se ejerce al usar este tipo de aparato, que la fuerza generalmente está concentrada en esta parte del cuchillo, que es la que está cerca de mi brazo. Entonces, cuando yo hago fuerza, estoy haciendo mucha más fuerza aquí que en la punta del cuchillo. Y eso hace que mi cuchillo se esté curvando cada vez que sobreexijo este cuchillo con este tipo de aparatos. Lo mismo pasa con los afiladores de mesa. Los afiladores de mesa, primero, es un aparato que viene en un ángulo predeterminado. O sea, si yo tengo un cuchillo que está afilado a 15 grados y compro esto, que lo más probable es que esté afilando a 20 grados, lo que voy a estar haciendo es cambiando la geometría de mi cuchillo. Esto sirve para algunos cuchillos, no para todos. Y esto además sirve un tiempo. Esto tiene un lado de cerámica y un lado de acero, que casi todos vienen con una película de diamante. De nuevo, esa película de diamante se va gastando, estas hojas de acero también se van gastando y se van curvando. O sea, cuando yo esté tratando de afilar mi cuchillo en este tipo de herramientas, lo más probable que va a pasar en el tiempo es que voy a estar curvando mi filo y no realizando un proceso de afilado. Así que estas cosas tampoco las recomiendo. Otro accesorio en el tema de afilado o de corrección de mis cuchillos son estas cosas que son borradores de óxido, que me permiten sacar el óxido de los cuchillos que se oxidan fácilmente, los que son altos en carbono. Si tu cuchillo se oxida rápidamente y fácilmente, es ideal tener uno de estos, o bien una lija que la puedes pasar o con agua o con aceite, y preocuparte bien de secar tu cuchillo una vez que lo hagas, porque si no se va a volver a oxidar. Otra cosa que nos sirve en el tema de afilado son los soportes. Tenemos dos soportes acá. Este es un soporte portátil que es bastante útil. Lo que sí hay que fijarse en el tema de los soportes es que esta parte sea muy delgada de manera de poder aprovechar lo máximo de una piedra de afilar. Si esta parte es gruesa, lo más probable es que no voy a utilizar correctamente el total de la piedra y voy a estar en el fondo perdiendo plata. Está este otro que es de madera, de bambú. Esto lo puedo colocar en el lavaplatos, es muy cómodo para viajar también. Esto se retrae, también queda muy pequeño. Y de nuevo, esto es súper delgado, lo que me permite gastar de buena forma las piedras. Eso con respecto a las piedras de afilar. Bueno, tenemos, para mostrarles acá, de nuevo, las piedras de cerámica, da lo mismo el color, cada marca le pone el color que quiera a la piedra. Lo único que nos interesa al momento de adquirir una piedra de cerámica es la numeración. Y la numeración lo que me indica es qué voy a hacer con la piedra. Vuelvo al tema de las piedras de rectificación, las piedras de mantención y las piedras de pulido. Dependiendo de lo que yo quiera hacer con mi cuchillo y en el estado en el que esté mi cuchillo, yo voy a necesitar una u otra piedra. Todas las piedras tienen un número, así que cuando vayan a comprar una, lo primero que tienen que fijarse es en la numeración. Después viene la procedencia, hay piedras japonesas, piedras chinas, piedras americanas, piedras europeas, etcétera, etcétera. Así que ahí tenemos una gran variedad en el mercado. Yo sí o sí recomiendo las piedras japonesas, tienen un feeling distinto, gastan el cuchillo de forma distinta y eso a la larga se siente, te duran más. En el fondo es una inversión.
Dentro del rango de pulido nos vamos a encontrar con estas piedras, que en general las piedras sobre 3000 deberían traer una piedra de estas, que se llaman piedras Nagura, y lo que nos permite es limpiar la piedra antes de usarla. Yo mojo ambas para poder usarlas y lo primero que hago es limpiar la piedra de pulido para que salgan todas las impurezas de acero. Acá es más fácil que se junte acero entre cada una de las partículas de la piedra, debido a que tenemos partículas de piedra más finas, o sea, son más finas. Los hoyitos que hay entre cada una de las partículas es muy pequeño, eso hace que partículas de acero se queden entre medio de eso y las tengamos que quitar con este tipo de piedra, piedras Nagura. Casi todas las piedras de pulido traen una, así que cuando se adquieren alguna piedra de pulido, es ideal que la adquieran con una piedra Nagura. Si no, la pueden comprar por separado. Creo que la venden en Mercado Libre, en Amazon o alguna de las tiendas. Eso, amigos. Recuerden que nosotros también vendemos piedras. La información está toda en nuestro sitio web, que es www.teloafilo.cl. Cualquier duda que tengan nos pueden escribir al WhatsApp, escribir al Instagram, mandarnos un mail, llamarnos, así que siempre estaremos dispuestos a responder cualquier duda que ustedes tengan. Nos vemos en un próximo video.